Muchas gracias, les agradezco la presentación y es un gusto estar aquí con ustedes para, bueno, comentar algo de lo que se ha estado trabajando. Más que nada, este es una aplicación industrial y como ayuda de algún método científico. Y básicamente este trabajo es precisamente la detección de descargas parciales a partir de un procesamiento digital de imágenes, el cual desarrollamos en colaboración con el doctor Rubén Jaramillo Vacío. Él está en el laboratorio de distribución en el APEM CFE y es el que actualmente se dedica a la verificación y caracterización de descargas parciales en las instalaciones eléctricas de la CFE en general. Bueno, ¿por qué nosotros queremos determinar las fallas o las descargas parciales en algún sistema o equipo? Aunque este trabajo está enfocado a cables específicamente, eh, cables terminales y empalmes, podemos ver que este tipo de fallas son bastante frecuentes, las cuales muchas de las veces no son detectables por medios convencionales, como más adelante les voy a mostrar, pero cuando se requiere hacer una instalación eléctrica subterránea, pues es necesario la incorporación de lo que son un empalme. Cuando esta instalación es larga, usualmente los carretes andan del orden de 30 metros y si tenemos una instalación o una conexión entre punto y punto mayor a 30 metros, pues va a ser necesario el empleo de un empalme, ¿no? Pero el empalme tiene la característica que hay que restituir las características eléctricas del cable. Y las terminales son accesorios que nos permiten hacer la transición de una línea aérea a una línea subterránea para evitar precisamente problemas de concentraciones de campo y posibles fallas por esta causa. Bueno, aquí en la figura podemos ver que más o menos el 52% de las fallas es atribuible a los empalmes, con un 43% en terminales, un 4% de lo que sería el aislamiento del cable y un 1% de lo que sería atribuible a otros. Básicamente, de lo que son las fallas en empalmes terminales, tendríamos cubierto casi la totalidad del mecanismo de falla que se presenta en este tipo de instalaciones, lo cual nos lleva a que el 4% es muy bajo debido a que los cables son evaluados en planta, en su proceso de fabricación llevan un riguroso proceso y cada paso es verificado por medio de control de calidad y el 1% es atribuible a fallas externas a la instalación. ¿Qué le podemos decir a esto? Pues que puede ser posiblemente una descarga que cayó en la línea aérea y se pudo transmitir de alguna manera a la línea subterránea o las mismas operaciones que se hacen en las calles, como por ejemplo en las banquetas, cambios, perforaciones, tuberías, alguna cosa así. Los operarios desconocen que hay ductos enterrados porque muchos de estos cables van directamente enterrados a tierra. Entonces, lo que hacen es dañar el cable y pues ese es un problema también muy común. Para entender un poco cómo es el proceso de falla, vamos a platicar lo que es cómo se formaría una descarga parcial. Y aquí, por ejemplo, vemos que la falla en un empalme, esta falla no resultó catastrófica, sino que fue detectada a tiempo. Les voy a enseñar más adelante el proceso que hace CFE para precisamente detectar este tipo de fallas. Y debido también a la degradación de las terminales, podemos tener rupturas sobre su superficie, ¿sí? Bueno, para entender un poco esto de lo que es la descarga parcial, que por definición se dice que es una descarga eléctrica de muy baja intensidad que parcialmente puentea un dieléctrico entre un punto de alta tensión y un punto de tierra, ¿sí? ¿Y cómo se presenta esto? Bueno, pues aquí en esta figura vemos que nuestro dieléctrico está en esta parte, tiene un electrodo que es conectado en alta tensión y otro electrodo que sería la parte de tierra, ¿no? Este es para algún modelo experimental, alguna cosa así.
Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaría? Podemos tener dos tipos de fallas. Una en donde el electrodo está aplicado directamente sobre el dieléctrico y este falla. Entonces, aquí esta falla depende directamente del gradiente de tensión aplicado directamente al sólido. Bueno, pero cuando tenemos pequeños huecos, pequeñas imperfecciones, podemos tener que, debido a las diferencias de permitividad de los dos medios, por ejemplo, si es un hueco, usualmente estos huecos tienen aire, y la permitividad del dieléctrico va a ser mucho mayor que la del aire. Entonces, analizando este circuito o este modelo, lo que vamos a tener es que la tensión de descarga en esta zona va a depender de lo que es la relación de permitividades y la distancia de los puntos de separación. Esto llega a concentrarnos el campo eléctrico en esta zona 3 veces más de lo que nosotros en realidad estamos aplicándole al dieléctrico. Entonces, al tener una pequeña permitividad, vamos a provocar que la descarga inicie precisamente en este punto en vez de el dieléctrico. Y esto nos lleva a que esa descarga se propague, ¿sí? Se propague a través del dieléctrico, en este caso es unas descargas parciales en un cable de 115, ¿sí? Y vaya degradando con el tiempo el aislamiento, ¿sí? Bueno, entonces, esta descarga que se va propagando con el tiempo es debido precisamente a lo que es las corrientes de conducción y las pérdidas dieléctricas, perdón, por polarización. Y entonces esto nos va a generar dos tipos de fallas, ¿no? Uno, que va a ser un rápido aumento de calor, ¿sí? Este rápido aumento de calor se presenta en el dieléctrico y dependiendo de las características que tenga, va a llegar a una temperatura crítica. Esta temperatura crítica es precisamente cuando se sobrepasa la capacidad térmica del dieléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Que el dieléctrico ya no es capaz de disipar la generación de calor que nos está provocando precisamente estas corrientes de conducción. Y entonces va a tener un detalle que es la temperatura crítica, y la tensión de ruptura es cuando precisamente llegamos a esta temperatura crítica. Aquí el detalle está en que esta tensión de ruptura no se alcanza directamente. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a lo que se conoce como la tensión térmica mínima, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros aplicamos una cierta tensión eléctrica después del cierto tiempo, se establece un equilibrio, ¿sí? En lo que es el dieléctrico, y este puede permanecer ahí dependiendo de la capacidad del dieléctrico para disipar o no la temperatura. Pero si nosotros seguimos aumentando el nivel de tensión a otro valor, vamos a llegar precisamente a otro nivel de temperatura de equilibrio. Y esto puede seguir aumentando conforme aumenta el tiempo, de tal manera que pudiéramos llegar a lo que se conocería el rompimiento térmico, ¿sí? Y esto es provocado precisamente por el aumento de la temperatura provocado por las descargas parciales. Partiendo de esto, pues podemos nosotros determinar que la potencia que se va a disipar va a estar en función de lo que es la frecuencia, el campo que nosotros estamos aplicando y algo muy importante, el volumen, y ese volumen va a depender también de las características del material, que es precisamente lo que se conoce como la tangente delta o el factor de pérdidas, ¿sí? Entonces, en base a esto, podemos determinar nosotros cuánto es nuestra potencia generada. Partiendo de esto, y más o menos aquí una rápida introducción a lo que sería el proceso de degradación de un dieléctrico por el efecto de una descarga eléctrica, una descarga parcial eléctrica y la temperatura que se genera a través de esto, lo que se hace usualmente en una instalación eléctrica es, pues bueno, inspecciones periódicas. Estas inspecciones periódicas las realiza personal bueno, en este caso sería personal de la CFE, y pues muchos de estas inspecciones le realizan visualmente
Ya cuando se hace un poco más sofisticado el proceso, cuentan con cámaras termográficas de las cuales toman fotografías de la instalación. Aquí, por ejemplo, podemos ver que pues, esto es el interior de un ducto, ¿sí? Y pues temperaturas promedio de 40 grados, 37 menos, es que se encontraría en el interior de este ducto, para lo cual en condiciones de operación estas se pudieran considerar normal, ¿sí? Es una instalación eléctrica, produce un poco de calor, pero a su vez está bajo tierra. Bueno, el detalle está en que cuando se tiene sospecha de falla, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues hay que llamar al técnico. En este caso, bueno, pues aquí les muestro la participación del doctor Jaramillo, ¿sí? Realizando precisamente la detección de posibles fallas en esta instalación subterránea. Aquí vemos las tres fases, el empalme, los empalmes de cada una de las fases, ¿sí? Y toda la instrumentación que hay que poner sobre estas líneas, de tal manera que, bueno, pues tenemos bobinas Rogowski, sensores de campo externo, etcétera, etcétera, y hay que llevar todo esto a esta instrumentación que pues cuesta dinero, por así que dinero, tiempo y esfuerzo para poder trasladarse al lugar de la instalación. Y esto es en cualquier punto de donde CFE tenga una instalación eléctrica. Bueno, a fin de cuentas se encontró que tenía un patrón de lo que es fallas superficiales debido a que se presentaron descargas precisamente en la superficie, en la pantalla externa del cable, en este caso es un cable de 115, ¿sí? Y se empezó a erosionar lo que sería la pantalla semiconductora externa y empezaba a erosionar una pequeña parte del aislamiento. Esto producto de estas actividades descargas parciales, ¿sí? Cabe mencionar que la instalación seguía funcionando correctamente, o sea, todavía no tenía problemas. Nada más que se detectó y se decidió retirarla y hacer cambio de empalme precisamente para evitar la posible falla. Entonces, de acuerdo a lo que les mostré precisamente ahí en las fotografías térmicas, no se veía un incremento de temperatura así muy marcado. El detalle estaba en que, pues sí, la temperatura es uniforme a través de todo y la característica de que si pudiéramos o si se pudiera haber detectado un punto caliente es que eso ya estaba fallando o más bien ya había fallado completamente y ya era irremediable precisamente la posible reparación, ¿sí? Entonces, aquí empieza lo que sería el procesamiento de las imágenes. ¿Y por qué se hace este procesamiento de imágenes? Pues a veces se requiere resaltar algún detalle, ¿sí? Es como el Photoshop. Aquí quitan, en este caso nosotros no pretendemos quitar nada, sino tratar de resaltar las pequeñas variaciones que se presentan en una imagen, ¿sí? Y entonces, pues estas pueden ser de una imagen fotográficamente por medio de una cámara o una cámara electrónica. Y aquí el detalle está en que lo podemos hacer por métodos ópticos, digitales, etcétera, ¿no? Cuando ustedes manipulan una cámara, pues pueden aplicar filtros y dependiendo de la calidad de la cámara, pues es lo que pudieran ustedes realizar. Y en este caso, lo que usualmente se hace, lo que tomamos en este caso fue los procedimientos que marca MATLAB, se usó el software MATLAB para lo que es el procesamiento de imágenes, y en donde, pues a partir de la lectura de la imagen, se hace lo que se conoce como una segmentación, lo que es separar esa imagen en capas, luego se binariza esa imagen y dependiendo de los segmentos y la binarización que se tenga, se hace el resaltado de colores, ¿sí? Se hace en lo que se conocería un cambio de valor y esos cambios de valores se colocan sobre lo que sería la máscara principal para resaltar el punto de falla, ¿sí? Para esto, y con fines de pruebas, en el laboratorio de la División de Ingenierías, ahí en Salamanca, tenemos esta pequeña instalación, un modelo de una instalación eléctrica subterránea,
cumple con todos los requisitos, básicamente que tiene, pues sus terminales, ¿sí? Sus terminales de alta tensión, estas nos permiten hacer la conexión de la línea aérea a la línea subterránea. La línea aérea la estamos simulando por medio de este loop, ¿sí? En donde por medio de este transformador de alta tensión, este es de 34.5 kilovolts, aplicábamos 15 kilovolts a este punto. Cabe mencionar que este es un cable de un 0 AWG, 15 kb, conductor de aluminio, aislamiento de XLP y 100% nivel de aislamiento, con conductor normal sin sello en la cuerda. Bueno, sello en la cuerda se le llama sello al conductor para evitar el ingreso de humedad. ¿Por qué se usó este cable? Pues es el que se usa convencionalmente para pruebas en fábrica de calidad de cables de alta tensión. Así sea un cable de 115, se hace un modelo en 15 kb, conductor un 0, etcétera, 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 ¿no? Bueno, para lo cual, por un lado, aplicamos alta tensión y por medio de estos transformadores de corriente, con esta fuente variable, aplicábamos la corriente del sistema, ¿sí? Y entonces, por un lado, teníamos corriente aplicada y por el otro lado, alta tensión. Esto que nos llevaba a que nuestra operación sería muy similar, nada más que en pequeña escala, de lo que sería una instalación eléctrica subterránea. Bueno, pues para poder simular algún tipo de falla de las que se presentan, lo que hicimos fue hacer una falla intencional. Esta falla intencional, ¿en qué consistió? En hacer, ahora sí que, una mala instalación eléctrica de la colocación de la terminal. Estas terminales, cabe mencionar, que son ya terminales premoldeadas y se instalan directamente sobre el cable sin mayor problema, pero dado precisamente esta facilidad, pueden generar confianza en el instalador de tal manera que puede llegar a presentarse este defecto. Y nosotros lo pusimos así. Separamos lo que es la pantalla externa semiconductora de la pantalla de lo que sería el cono de alivio. En una instalación normal, esto debería estar completamente conectado. Bueno, para lo cual colocamos un sensor de descargas parciales. Básicamente es una bobina Rogowski, muy similar a los que les mostré ahí en las instalaciones, nada más que este, bueno, fue desarrollado ahí en la FIME, en la DISIS, perdón. Este ya FIME era anteriormente, y se colocaron sensores en ambas terminales, en donde la otra terminal fue instalada correctamente, y al realizar la prueba vemos que en la terminal con falla se presenta precisamente actividad de descargas parciales, ¿sí? Que son estos pequeños puntos que se ve aquí, y en la terminal sin falla, pues, la forma de onda, entre comillas, limpia. Bueno, aquí cabe resaltar que esta pequeña variación en la forma de onda de la corriente es debido precisamente a la saturación de los transformadores de corriente que utilizamos. Estábamos llegando precisamente al punto de saturación del núcleo del transformador y entonces, por tanto, nos iba a presentar esta pequeña distorsión. Pero para fines de prueba podemos ver que no nos afectaba grandemente. Bueno, entonces ya tenemos nuestra instalación. Digamos que esta es la foto normal de lo que sería la instalación. Y al tomar la foto con la cámara infrarroja, obtenemos que pues, prácticamente es la misma temperatura. Esto posiblemente, estas variaciones de décimas de grado, pueden ser obtenidas debido al enfoque del punto donde se haya hecho el apuntamiento del, ¿cómo se llama? El, pues, el sensor de la cámara, ¿sí? Entonces, prácticamente es muy similar la temperatura y, por tanto, no podríamos haber observado alguna diferencia si hubiera seguido la rutina de mantenimiento normal. Llegas, inspeccionas, mides y, bueno, pues ves que termográficamente no hay un punto caliente. Bueno, al hacer el procesamiento de la imagen, ¿sí? Siguiendo todos los parámetros ahí mencionados anteriormente, observamos que se puede segmentar o seleccionar lo que sería el punto de falla, ¿sí?
Cabe mencionar que para las terminal que no se presentó la falla, pues estas ya dos imágenes casi aparecen en negro. ¿Por qué? Pues no hay un punto que resalte sobre el tipo de falla. ¿Sí? Ok, partiendo de esto, ya al hacer precisamente terminar el procesamiento y volver a la imagen en escala de grises, observamos que la terminal en este punto presenta un punto más sobresaliente que corresponde precisamente al punto de falla que se había realizado previamente con la terminal, ¿no? Bueno, entonces ya nada más para concluir, bueno, básicamente cumplimos con el objetivo que se estaba buscando, hacer un procesamiento un poco más estándar, utilizando un software, entre comillas, comercial, el cual nos permitiría hacer el procesamiento digital de la imagen. Y bueno, también ya se habían realizado trabajos previos, pero usando la metodología que hace MATLAB, este trabajo se resultó ser mucho más sencillo de realizar. Y aquí, como ya les había mencionado previamente, el detalle de los que son terminales y empalmes, ya lo que son los fabricantes de este tipo de accesorios se han enfocado principalmente a que la instalación sea sencilla, motivo por el cual estos instaladores pueden llegar a lo que sería la autoconfianza, ¿no? Entonces pueden abusar de la facilidad con que se hacen estas instalaciones para hacer una mala instalación de estos componentes. Pero también aquí es importante recalcar que es necesaria la experiencia del que está analizando, porque si hablamos de lo que es sospecha de falla, tenemos que tener una idea de cómo puede fallar uno de estos accesorios, ¿sí? Y la idea es que esta propuesta sea implementada dentro de lo que es la Comisión Federal de Electricidad, ya que pues básicamente es un proceso en el cual cualquier operario puede ir a tomar una fotografía y mandarla, en este caso, a un centro de análisis, que en este caso sería el doctor Jaramillo, para que pudiera determinar si ya existe un punto de falla previo y posteriormente poder trasladarse al campo para hacer la medición. Pero no nada más trasladarse y ver si hay falla o no hay falla, ¿no? Ya nada más como comentario, pues aquí para los interesados que quieran aprender un poco más sobre esto, les recomiendo esta bibliografía, ¿sí? De lo que es alta tensión y detección de eh, descargas parciales, y básicamente este libro que desarrollaron estos o escribieron estos señores, ¿no? No es mi pariente, pero ya maneja muy bien lo que es el digital, el procesamiento digital de imágenes, ¿sí? Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, pues estoy a sus órdenes.